Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente los que involucran a nuestras celebridades turcas más queridas. Y hoy, prepárense porque tenemos una bomba que estoy segura que los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos fans, algo que ha sido objeto de rumores, especulaciones, y sobre todo, de muchísimas esperanzas. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, esa pareja que hizo que creyéramos en el amor verdadero, esa pareja que, bueno, ya saben a lo que me refiero. La pregunta del millón es, ¿hay reconciliación a la vista? ¿Volveremos a verlos juntos, felices y enamorados? Y lo más importante, ¿es cierto que Kerem, digamos, ha gritado a los cuatro vientos que Hande es el amor de su vida? Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles los mejores chismecitos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Traspasaba la pantalla. Era palpable. Y pronto esa química se convirtió en algo más. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos preciosos, viajes, fotos adorables, y una felicidad que parecía eterna. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos, y desde entonces, las especulaciones sobre las razones de su ruptura y la posibilidad de una reconciliación no han cesado. Ahora bien, hablemos de este supuesto grito de amor de Kerem. A ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay, al menos hasta donde yo sé, un vídeo o una declaración oficial donde Kerem literally grite a los cuatro vientos que Hande es el amor de su vida. No hay un clip donde lo veamos subido a una montaña gritándolo al universo. Pero sí hay señales, indicios, comentarios y sobre todo, una actitud que sugieren que Hande ocupa un lugar muy especial en el corazón de Kerem. Hemos visto, por ejemplo, cómo Kerem ha reaccionado a comentarios sobre Hande en redes sociales. Ha dado likes sutiles, ha dejado comentarios ambiguos y, sobre todo, ha mantenido una actitud de respeto y admiración hacia ella en todas sus entrevistas. No ha habido declaraciones negativas ni indirectas venenosas. Al contrario, siempre se ha referido a Hande con cariño y respeto, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza. Y eso, mis amores, dice mucho. ¿Se acuerdan de aquella entrevista donde le preguntaron sobre su actriz favorita y aunque trató de ser diplomático, sus ojos brillaron cuando mencionó el nombre de Hande? Ay, esas miradas lo dicen todo. Además, hay ciertos eventos y coincidencias que han alimentado aún más las esperanzas de los fans. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos lugares, aunque no juntos, en varias ocasiones. Han coincidido en eventos, fiestas, y hasta en el mismo gimnasio. Algunos dirán que son simples coincidencias, pero otros, más románticos, vemos en ello una señal del destino. ¿Acaso no es sospechoso que ambos frecuenten el mismo café en Estambul, conocido por sus deliciosos postres y su ambiente romántico? Aquí hay gato encerrado. Pero, ¿qué dice Hande al respecto? Bueno, Hande ha sido un poco más reservada en sus declaraciones. No ha negado ni confirmado nada, pero tampoco ha cerrado la puerta por completo. Ha mantenido una actitud ambigua, dejando que los rumores sigan su curso. Algunos dicen que está disfrutando de su soltería, que está enfocada en su carrera, y que no tiene tiempo para relaciones. Otros, más optimistas, creen que está esperando el momento adecuado para retomar su relación con Kerem. Se rumora que Hande está muy ocupada con sus proyectos actuales, pero que siempre pregunta por Kerem a sus amigos en común. ¿Será que la llama sigue viva? Lo cierto es que ambos son jóvenes, exitosos y talentosos. Tienen una vida por delante y muchas oportunidades para ser felices. Si deciden darse una segunda oportunidad, será una decisión personal que debemos respetar. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos aceptarlo. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Recuerden que al final del día, son seres humanos con sentimientos y decisiones propias.
Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, Kerem ha gritado que Ande es el amor de su vida. La respuesta directa es no. No hay evidencia concreta de que haya hecho tal declaración. Pero como hemos visto, hay muchas señales que sugieren que Ande sigue siendo muy importante para él. Y quién sabe, tal vez en el futuro, si tengamos la oportunidad de escuchar esas palabras de amor de su propia boca. Solo el tiempo dirá. Imaginen el revuelo que causaría esa declaración. Las redes sociales explotarían. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su relación en la vida real, y su separación han generado un gran interés y han alimentado la imaginación de muchos fans. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento, y esperando, con una pizca de esperanza, que algún día vuelvan a estar juntos. El fandom está al borde de un ataque de nervios. Pero ¿cuáles podrían ser las razones de su separación? Algunos insiders comentan que la presión mediática fue insoportable. Cada movimiento que hacían era analizado al milímetro y eso, mis amores, puede acabar con cualquiera. Otros sugieren que sus agendas laborales eran demasiado demandantes y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. ¿Será que la fama les jugó una mala pasada? También se ha hablado de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Al parecer, Kerem tenía prisa por formar una familia, mientras que Hande quería seguir enfocada en su carrera. Decisiones difíciles. Y hablando de carrera, tanto Kerem como Hande están en un momento álgido. Kerem está triunfando con sus nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actor y productor. Hande, por su parte, está conquistando nuevos mercados, expandiendo su carrera a nivel internacional y convirtiéndose en un ícono de la moda. ¿Podrían sus exitosas carreras ser un obstáculo para una reconciliación? Sin embargo, no todo está perdido. Hay quienes creen que el tiempo cura todas las heridas y que la distancia puede hacer que dos personas se extrañen aún más. Quizás este tiempo separados les ha servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. ¡Ay, el amor, el amor! Además, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus fans. Crearon un vínculo muy fuerte con su público, que los sigue apoyando incondicionalmente y que sueña con verlos juntos de nuevo. ¿Sentirán la presión de sus fans para reconciliarse? ¿O preferirán seguir sus propios corazones? En resumen, hoy hablamos sobre la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en los rumores sobre si Kerem ha expresado públicamente que Hande es el amor de su vida. Aunque no hay pruebas directas de tal declaración, hemos analizado las señales, los comentarios y las actitudes que sugieren que Hande sigue siendo importante para Kerem. Exploramos también la postura de Hande y la continua fascinación del público por su relación. Concluimos que, si bien el futuro es incierto, la esperanza de una reconciliación persiste entre los fans. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que el amor es complicado y que las relaciones, especialmente las que están bajo el escrutinio público, pueden ser difíciles de mantener. En segundo lugar, que debemos respetar las decisiones de los demás y no presionar a nadie para que haga algo que no quiere hacer. Y en tercer lugar, que nunca debemos perder la esperanza, porque en el amor, como en la vida, todo es posible. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Creen que hay segundas oportunidades en el amor? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. No se corten, exprésense libremente. Y cuéntenme cuál fue su momento favorito de Kerem y Hande como pareja. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí siempre encontrarán los chismecitos más jugosos, las noticias más relevantes y el entretenimiento más divertido. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Besitos.